Imaginen una sociedad que puede escoger a la carta cómo será su descendencia. Ya saben, características de un bebé a la mano. Por ejemplo, niño o niña, el color y forma del cabello, su altura, color de piel, capacidad intelectual, atletas perfectos, eliminar genéticamente las enfermedades hereditarias, hacerlos inmunes al cáncer, eliminar la obesidad, la depresión, problemas visuales, la tendencia a reaccionar violentamente, etc. Lo que se imagine. En pocas palabras, crear a seres humanos perfectos. Un futuro donde la discriminación no será por género, color de piel, nacionalidad, religión, lo que sea, será por la calidad de ADN que hay en la sangre. Bueno gente, hoy en otro resumen en la sección favorita de todos, películas que voy a resumir porque las vi cuando era niño y me gustaron tanto que aún las recuerdo y podría ver 1000 veces. Gattaca. Sí, el nombre de la sesión es muy largo, pero ese quedó. Especificaron ojos cafés, cabello oscuro y piel blanca. Podrían concebir naturalmente 1000 veces y nunca lograrían algo así. Jeron es uno de esos humanos superiores genéticamente que trabaja como ingeniero espacial o algo parecido en la NASA del futuro. Sueña con viajar al espacio y está a una semana de irse a una misión de 1 año, lo que es una buena noticia, claro. La cagada es que el viaje se puede cancelar porque el director de la misión aparece muerto. Pero ¿qué tiene que ver eso con Jeron? Realmente nada. Sin embargo, hay un detalle importante a tomar en cuenta. Jeron no se llama Jeron, se llama Vincent. Y es una persona común y corriente. O sea, concebida naturalmente, o como lo llaman en la película, un hijo de Dios o nacido del amor. Pues eso no es bueno. Contexto. Desde el momento en el que nació, Vincent tenía su vida definida. Los doctores le dieron una esperanza de vida de 30 años por un problema cardíaco con el 99% de probabilidad de desarrollarlo. Triste. 2 años después, sus padres aprendieron la lección, querían otro hijo, pero esta vez de la manera en la que todo el mundo lo estaba haciendo, genéticamente. Lo mejor de cada uno de ellos. Al mejor de lo mejor de los mejores, señor. Sí, con honores. Anton, el hermano de Vincent, con 2 años menos superaba en todos los aspectos a su hermano mayor. Más alto, más rápido, más atlético, más querido por su papá, sin enfermedades, perfecto. Simplemente superior biológicamente, nada que hacer. Bueno, menos en un aspecto. Los dos eran extremadamente inteligentes. Vincent por su gran deseo de ir al espacio y Anton simplemente porque así estaba preconcebido. Lo pidieron inteligente. Bien, pero su destino ya estaba trazado. Por muy inteligente que fuera, por muchas ganas que le metiera, no importaba cuánto estudiara, nunca le darían un puesto en una agencia espacial porque su material genético no lo calificaba para uno de esos puestos. ¿Qué? Eso fue muy racista. Eso es racista, bro. No es racismo, pero sí es discriminación. Y las empresas se supone no pueden escoger a la gente solo por ser superiores genéticamente. Se supone. Algo así como en la vida real, son cosas que no se cumplen. En todos los trabajos a Vincent le pedían una muestra de orina para la prueba de drogas y después de eso siempre lo descartaban. Y no precisamente porque saliera positivo para la mata que mata. ¿Se entiende? En fin, eso no acabó con la determinación de Vincent. Él siempre quiso demostrar que era mejor que su hermano, por ejemplo. Para eso tenían una competencia de nado en la que siempre perdía, obvio. Pero un día Vincent aguantó más nadando, Anton casi se ahoga y ahí decidió irse de la casa e intentar conseguir su sueño. Tenía un poco de esperanza. No me des esperanza. Mucho más tarde. Lo siguió intentando muchos años, pero la sociedad se encargó de ponerle los pies en la tierra. Para lo único que estaba calificado Vincent era para limpiar baños y trabajar como personal de limpieza. O sea, no eran falta de ganas, de capacidad intelectual, el problema siempre estaba en su sangre. Desesperado por esto, contactó con el hombre de negro. ¿Qué hace? Te preguntarás. En el bajo mundo hay personas genéticamente superiores que sufrieron accidentes y quedaron inútiles para la sociedad. Contactan con gente normal para darles su identidad a cambio de que los mantengan. Fácil. ¿Cómo funciona? Gracias por preguntar. Bueno, ahí conocí a Jeron, el verdadero. Más conocido como Alf el Seductor, que tiene el resumen en el canal, que si no lo vieron, vayan y lo ven y aprenden a conquistar. Jeron es un ser perfecto, atlético, visión 20/20, genio, esperanza de vida máxima, altura y peso ideales y era perfecto hasta que se quedó inválido. Y bueno, acá sí tengo que decir que una sociedad experta en modificar genéticamente a su población, donde hay gente hasta con 12 dedos para tocar el piano y no hay una forma de arreglarle la columna a este pobre hombre. Ahí sí fallaron un poco.
En fin, lo dejo pasar porque son detalles y me gustó cuando era niño. El trato es el siguiente: Vincent se corta el cabello, se arregla los dientes, se hace unos lentes de contacto y responde por todos los gastos de la lujosa vida que lleva Jerón. Obvio, no se diga más, trato. Y bueno, todo muy lindo hasta que a Vincent le toca cortarse las piernas para crecer 5 centímetros y así tener la altura de Jerón. Doloroso. El macho. Pero valió la pena. Le dan el trabajo y para pasar las partes estas donde necesita sangre, se hace unas huellas falsas con sangre debajo, se prepara unas bolsas de orina para las pruebas de drogas que hacen casi todos los días, graba las pulsaciones de su corazón para las pruebas físicas, para cuando esté, no sé, trotando, y se encarga de mantener todo su cuerpo y lugar de trabajo limpio, sin ningún tipo de desecho biológico propio. Pone un cabello por allí, otro por allá de Jerón, por si las moscas, todo muy bien pensado y listo. Perfecto. Todo eso hasta el día de la muerte del director, que se descuida y deja una pestaña cerca de la escena del crimen. Pestaña que encuentran los detectives A y B. Sorprendentemente, en el futuro las cámaras de vigilancia, no sé, dejaron de existir por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces el principal sospechoso es Vincent, porque no hay grabación y solo tienen una pestaña de un sospechoso. Obviamente nadie lo reconoce porque a nadie le importa tu foto, solo les importa lo que tienes en el ADN. Eso sí que es conveniente. Y bueno, en toda esa confusión está Irene, el interés amoroso de Vincent, que como dato curioso que nadie pidió, después de la película Ethan Hawke y Uma Thurman se casaron, tuvieron 2 hijos y luego se separaron. Sígueme para más datos rosa sin relevancia. En fin, Irene es una sangre sucia y no es tan perfecta como los otros. Probabilidad inaceptable de problemas cardíacos. Pues si tienes algún defecto, no puedo verlo desde aquí. Nos van, qué galán. Cosa que no le importa a Vincent y claro, eso la enamora. Aparte de eso, arriesga toda su nueva vida para conquistar a Irene. No lo podía hacer hace 6 meses, tenía que hacerlo una semana antes de ir al espacio, precisamente. Por ejemplo, en un retén policial pierde sus lentes de contacto, no lo agarran de milagro, luego casi ciego con el poder del amor cruza una autopista sin que ningún carro lo toque. En un mundo paralelo, Vincent moría atropellado. La suerte del protagonista. ¡Un clásico! También casi lo pillan en una prueba de extracción de sangre intravenosa. Nada de poner el dedo para sacar una gota de sangre, no. Esta vez desde el brazo. Pero también se las arregla cambiando las muestras de sangre. ¡Bravo! Los detectives A y B sospechan que sea un caso de robo de identidad y se hacen un operativo que va a dar justo en el restaurante donde estaba Irene y Vincent. Mira que hay que tener mala suerte, justo ahí. Ahí sí se lo llevó el putas porque no tiene material para los detectores de ADN. Tocó improvisar. Salen corriendo, reparte uno que otro golpe. Irene no entiende ni mierda, pero lo entiende todo cuando el detective A empieza a gritar: Vincent esto, Vincent aquello. Y voy a encontrarte. ¿A que no? ¿A que sí? Y lo más importante, le importa un carajo que Jerón no sea Jerón. ¿Quién es Vincent? Di algo inteligente. Ganó el amor. A Irene no le importa que él también sea un sangre sucia. Ah, bueno, el detective A cree que definitivamente Jerón es Vincent. Hice bien. No respiren. Como no lo encuentra en el puesto de trabajo, se habla con Irene, que le dice que está en casa enfermo para encubrirlo. Con lo que no contaba Irene es que el detective A se la lleva hasta la casa de Jerón, no antes de que Vincent alerte al verdadero Jerón de que van para allá. Jerón lo da todo para subir sus escalas antes de que llegue. No había plata suficiente para hacerle un mini ascensor o algo parecido. En fin, se hace el que estaba sentado esperando, todo con el timing perfecto para recibirlos, saludar a su novia y darle una muestra de sangre al detective. ¿A quién esperaba? Estuvo cerca. Afortunadamente, antes de que descubra las muestras de sangre y orina, recibe la llamada del detective B diciéndole que tienen al responsable del crimen. Bien, y yo que pensaba que era Irene. Resulta que el verdadero asesino era el director general, porque iban a parar la misión y él no quería que la pararan. En resumidas cuentas, todo lo que se hubieran ahorrado con 1 o 2 cámaras de seguridad. Como sea, probablemente la excusa es que en una sociedad perfecta no se necesitan cámaras porque todo el mundo es bueno. Bien, ahora todos pueden ser felices para siempre, pero a 2 días del viaje aún hay un secreto. Resulta que el detective A es Anton, el hermano de Vincent. Sí,
el hermano. Todo este tiempo sabía que estaba buscando a su hermano y nunca lo creyó un asesino. Lo único que quiere Anton es convencerlo de que desaparezca porque lo pueden inculpar por robo de identidad. Cosa que Vincent no acepta, obviamente. Está a un día de cumplir su sueño y se apuestan todo su futuro en un reto de natación. Las mismas reglas, gana el que no pare. Entonces nadan y Anton se asusta. ¡Gay! Dice que prefiere volver. Vincent le dice que están más cerca del otro lado, o sea, siempre hubo otro lado. Él nunca nadó con la esperanza de volver, siempre lo dio todo para ganarle a su hermano. Y bien, Anton otra vez casi se ahoga y ahora sí, ya con eso deja en paz al pobre de Vincent, que lo vuelve a salvar y esta vez sí puede ser feliz para siempre con Irene. O bueno, por lo menos por un día hasta que se vaya al espacio. Vincent se despide de Jerome, que siempre estuvo en depresión, y decide autodesvivirse, aunque como buen amigo respetó su trato y le dejó material genético para toda la vida. Bien ahí Jerome. Para finalizar y guardar una mínima esperanza en la humanidad, antes de entrar a la nave hay una última prueba de ADN para la que Vincent no estaba preparado. El doctor, que desde que lo conoció sabía que no era Jerome porque usaba incorrectamente su mano derecha, detalles, se apiada de él, porque tiene un hijo que tiene sus propios sueños y al que también discriminan genéticamente. Qué bonito. Qué buena onda. Y bueno, mi pregunta es, ¿la humanidad está preparada para la manipulación genética en masa del ser humano? Porque si no lo sabían, ya se hace manipulación genética en los alimentos. Es evidente que estamos más cerca que lejos de que esto pase. De que se puede hacer, se puede hacer. De que los doctores lo puedan hacer es otra cosa, pues éticamente no es permitido. Lo que es cierto es que el escenario pinta un montón de dilemas morales y de problemáticas sociales y biológicas que podrían desatarse si una práctica así no se regula. Y no es el tema del video, entonces dejen su punto de vista en los comentarios y debatimos. Ok. Escríbelo en el pizarrón. Y bueno gente, este fue otro resumen de Gattaca en películas que voy a resumir porque las vi cuando era niño y me gustaron tanto que aún las recuerdo y podría ver 1000 veces. Ya saben qué hacer, si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón la verdad. Denle un like bien brutal, ya saben, dejen el comentario. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.